Hola Cáncer, bienvenido a tu lectura semanal. Esta lectura es válida para esta misma semana. Cáncer, te recuerdo que en el caso que tengas la luna, el sol o el ascendente en ese signo zodiacal, la lectura también es válida para ti. Si sigues a alguien de este signo, eres bienvenido. Veamos, Cáncer, qué es lo que te depara el destino, qué es lo que llega hacia ti. Veamos. Lo primero, empezaré a darte los primeros mensajes con el Tarot Illuminati. Veamos. Vamos a ver, Cáncer. Lo primero, voy a mirarte la energía general de esta lectura. Estamos empezando con un arcano mayor, la carta del diablo. Carta del diablo que trae un mensaje que está y que tiene fuerte conexión con el dinero, con un dinero y con la parte material de Cáncer, que parece ser como que esta carta dice que es como un punto muy fuerte de tu propio interés en este próximo futuro, Cáncer. Vamos a ver, primera carta para ti, 4 de bastos. 4 de bastos es una carta que representa tu energía, exactamente como tus deseos, como tú estás ahora en este periodo. 4 de bastos es una carta magnífica, fuerte, importante, porque esta carta me dice, Cáncer, todo lo tienes muy en claro en este momento. Estás en un contrato o estás en una situación que lo sabes perfectamente bien, que lo sientes, que tienes que luchar por lo que tú tienes en este momento, más que nunca comprendes esta situación, que luchar para ti es lo más importante. Tómalo así como te resuena. 4 de bastos para algunos puede significar tu propio trabajo, Cáncer, tu actividad, la actividad de donde tú sacas tu vida, tu día a día, para decirlo así de esta manera. Y por otro lado, 4 de bastos puede hablar de una relación emocional y 4 de bastos me dice, lo tienes muy en claro, que esta es la persona con cual tú quieres vivir el resto de tu vida, o por lo menos así mismo lo sientes. Sé perfectamente bien que este mensaje puede ser un poco fuerte para ti, Cáncer, pero es un mensaje que mis guías me lo transmiten y yo te lo transmito a ti. Reina de copas. Wow, increíble. En algunos casos puede que tú tengas fuerte conexión con signos de fuego. Aries, Leo, Sagitario. Y tu signo de agua, Piscis, Cáncer, Escorpio, en algunos casos. La reina de copas cultiva sus sentimientos. Es tu carta, Cáncer. Sigues en este plan de tus deseos, de tus proyectos. Tus intenciones son muy buenas. Sacas de ti la bondad, el equilibrio, como te decía. 7 de bastos en continuación está anunciando para Cáncer una victoria que se está acercando en tu vida. Muy pronto conocerás, Cáncer, un resultado que será un resultado que quedarás aunque tú mismo sorprendido de ellos. ¡Wow! La rueda de la fortuna, por fin, esta carta dice, por fin, estos cambios son reales, son de parte del destino. Esta vez todo fluirá más rápido en tu vida, esta vez todo será diferente.
La rueda siempre trae lo inesperado para ti, Cáncer. Yo creo que según como yo estoy viendo esta lectura, de algo de lo que pasará, de lo que sucederá en tu vida, tú no, simplemente no lo esperas. 10 de bastos dice, se finaliza las provocaciones, los problemas. Por fin se aclara todo, por fin se manifiesta un acuerdo entre los dos. 3 de pentáculos habla evidentemente de algunos resultados que llegarán en la vida de Cáncer. En el trabajo, como mensaje suplementario, puede que conozcas algunos obstáculos, algunas dificultades en este momento, pero el 3 de pentáculos dice como que se te ofrecerá una mano, una ayuda y sobre todo el inserimiento de un proyecto, de una situación, que esto llega siempre con la rueda de la fortuna, que esto quiere decir que la fortuna te acompañará y tanto tiempo que la fortuna te acompaña, esto quiere decir que te empuja un poco los proyectos porque hasta este momento tuviste que esperar. Ahora ya no vas a tener que esperar tanto porque esto se va a comenzar a desbloquear y que tiene que ver también con tus propias finanzas. La templanza dice que paso a paso, con mucha calma, con mucha moderación, Cáncer logrará a poder llegar a aquel punto en cual uno desea y lo tiene en claro, para decirlo así de esta manera. 2 de bastos y la carta al 10 de espadas. Vamos a ver en continuación. 8 de pentáculos y el as de espadas para Cáncer. Wow, es increíble. Aquí el tarot me dice con mucha claridad que tú experimentarás este 4 de bastos, Cáncer, de algo que se cumplirá, que tú sinceramente no pensabas que eso se podía cumplir tan pronto, en un tiempo tan rápido, porque tú pensabas que esto duraba un poco más. Esto está referido a la otra persona, que según aquí tengo una información que tiene que ver con los triángulos amorosos o con las relaciones que no habéis tenido la oportunidad de poder vivir esta conexión o esta situación en esta forma real, auténtica. Me llega una información del astral en cual me dice la otra persona logra a poner orden en su vida a través de las decisiones que la va a tomar, poniendo fin a una situación crítica, dura, difícil, a los bloqueos que hasta este punto no le dejaba hablar en claro y no le dejaba tampoco demostrar en hechos. Esta vez todo cambia, esta información te llega a ti porque ahora en la vida de Cáncer llega la rueda de la fortuna, carta que dice que ahora todo será diferente para ti, llega algo o lo inesperado, tú quedas muy sorprendido, no esperabas que esto pasara tan pronto, tú pensabas que esto iba a más, pero esta vez vas a experimentar y todo lo que es, porque esta carta me dice, todo lo que tiene que venir hacia Cáncer, por derecho llegará. Esto está clarísimo. Lo que es tuyo, nadie, absolutamente nadie te quita. Pero ahora esta vez algo que está relacionado al tiempo con el paje de espadas comienza a acelerarse y a ti te va perfectamente bien, Cáncer, porque eso es al final lo que tú esperabas que llegara a tu vida. Vamos a seguir. Hoy traigo conmigo el oráculo de los ángeles del Atlantis. De aquí voy a pedirte una guía
Vamos a ver. Bien. Para Cáncer, una guía para Cáncer. Ahí está tu mensaje. Es una carta muy, muy bonita. El arcángel Rafael, ahí está contigo en esta semana. El arcángel Rafael, quería decir Gabriel, a lo mejor Gabriel y Rafael están junto a ti. Hablan de clarificación, de algo que se aclarará en la vida de Cáncer. Me dicen de algo que tiene que ver con una limpieza, de algo que tiene que ver con algo que equilibrará tus emociones. Rafael es el médico, es el terapeuta, él nos ayuda a curarnos las heridas del alma. Vamos a seguir con el oráculo Monology, Cáncer. Oráculo Monology para Cáncer. Bien. Mensajes suplementarios para ti. Vamos a ver. Primer mensaje dice luna llena en Libra. Puede que algunos tenéis alguna conexión, una fuerte conexión con un Libra. Es increíble porque esta carta habla de una victoria, exactamente, ¿no? Como una victoria llega, entra en tu vida, algo que te dará más fuerza a ti, te dará más poder, más equilibrio interior, te ofrecerá algo que tú necesitas en tu vida. Luna llena en Cáncer, tu carta Cáncer, dice, se resuelve esto que tanto tú tienes ahí en el alma, en tu interior. No te preocupes, que estos se encontrarán sus resoluciones a esta situación. Luna llena dice lo que entra, lo que llega, lo que será para ti es de parte de Dios. Y por esto, como te decía, nadie te lo quitará, es tuyo, te pertenece, Dios está contigo. No tengas miedo, sigue hacia adelante. ¡Wow! Increíble, oráculo Monology. Vamos a seguir. Vamos a abrir también el oráculo de las energías, Cáncer, para mensajes suplementarios para ti. Vamos a ver. Bien. Primera carta para ti, carta con número 23. Es la carta de las ataduras, de los bloqueos. Esto va a ser un tiempo en cual tú precisamente te vas a poder desbloquear de esas ataduras que tienen mucha conexión con el pasado. Ya no necesitas. Desátate, libérate. Es el tiempo de la liberación. Lo que no veías con claridad lo verás ahora con más claridad. Todo va a ser más fácil, diferente para ti. No tengas miedo. Carta con número 29. La carta del mundo es el mundo, la vida, el ciclo, el nuevo periodo para Cáncer que está a punto de comenzar. Tu vida cambia. Esto quiere decir que una vez que finalizas una etapa, comienzas otra con otra perspectiva, con otra forma de pensar. Carta con número 10 habla de las tormentas, de tus problemas.
puede que sea de un tormento, de una persona problemática en algunos casos, que te ha hecho pasar hacia muchas tormentas que no fueron tuyas necesariamente. Carta con número 26, carta que habla de todo lo que tú tuviste que enfrentar en tu vida y lo que te depara el destino, que esto quiere decir como que tú has entrado, Cáncer, en un ritmo de cual tienes que salir lo antes posible, porque este ritmo no es tuyo, este ritmo no te pertenece a ti. Salte lo antes posible de esta situación. Estarás a salvo, estarás protegido. Esta carta lo transmite. Templo de la paz dice que tú encontrarás la calma, la serenidad en tu alma. Tienes ahí como un problema en el plan económico, material. Esta carta dice, esto fue el motivo por tus problemas que tú tuviste antes. Ahora esto se pondrá en equilibrio con las energías yin y yang para ti. Tendrás que salirte de esta indecisión, la que has entrado en este momento con carta número 8. Y de nuevo el arcángel Rafael estará contigo. Recuerda que Rafael te salió también del primer oráculo, o sea, esto quiere decir que fuerte Rafael sanará porque hay una fuerte sanación en la vida y después de esta sanación se abre para ti la puerta de la felicidad con todo lo que significa felicidad, con alguien, con una persona, pero te piden, te gritan, te dicen, deja ir, renuncia a esto que no es tuyo, no te pertenece. Sigue hacia adelante, decide, toma una decisión, porque se abre la puerta del espíritu. Piensa mucho, reflexiona mucho sobre ti, sobre tu vida. Estás bajo una guía importante. Cáncer, he llegado al final de esta lectura. Si te ha gustado, le puedes dar un like, comenta, dime qué te ha parecido. ¿Has conectado o no con esta lectura? Gracias por compartir. Suscríbete a este canal si quieres. La suscripción es totalmente gratuita. Te deseo que tengas una semana llena de luz, de paz y bendiciones para ti, Cáncer. Nos vemos.